que además vino acompañado de sus padres y que yo agradezco la espera, pues lamentablemente tantas noticias y tantas informaciones, lo urgente no da tiempo a lo necesario, pero yo pues me negaba a suspender esta entrevista porque además es una conversación que se me antoja inspiradora para la evidencia de lucha, de esfuerzo y además de mucho triunfo en silencio y de a poco de mi invitado. Quien nos acompaña ahora se trata de David Garrido, un joven autor del libro El Justo del Equilibrio. Ya yo tenía notado que en 2 meses había superado este libro que está publicado en la web 4 millones de descargas, pero entonces David me da la extraordinaria noticia que ya supera, ¿cuántas, David? ¿Cuántas descargas? Casi 7 millones de descargas. David es un joven que tiene el síndrome de Asperger y producto de su propia experiencia. Ah, tú no tienes el síndrome de Asperger. No. Ok, fíjate. Producto de cómo tú te aproximas a todo ese mundo. Entiendo el tema del acoso escolar, que es uno de los puntos que tú tratas con tanto detalle. Danos detalles de a qué se refiere el libro y cómo has logrado esa conexión en tan poco tiempo, tantas descargas a nivel mundial. Ok, mira, el libro... Pégate un poquito el micrófono. Eso, el libro trata sobre el síndrome de Asperger, como tú lo estás diciendo, porque es una condición que muchos ignoran a nivel mundial, porque ellos no son muy distintos a nosotros, por eso la campaña No Somos Tan Distintos. El libro se titula El Justo del Equilibrio por una leyenda judía, que existen 36 personas en el mundo, escondidas, que hacen un trabajo silente. Casualmente, como el mío fue silente hasta 2 meses, que se me escapó de las manos cuando llegó a Voz de Globovisión. Y tuve mi primera entrevista con Marigenia Silva, a quien hoy en día somos grandes amigos. A raíz de esto, ¿qué pasa? Yo desde pequeño he compartido con muchas personas con el síndrome de Asperger o que han sido acosados. Incluso yo fui víctima de acoso escolar en primaria. Fue una experiencia muy fuerte para mí que me marcó. Y por eso yo decidí el año pasado en hacer algo, no solo por Venezuela, sino por el mundo, que nunca me imaginé que iba a tener el impacto que tiene hoy en día. Y en esta historia tú narras, es una historia de acoso escolar. Sí, que se transforma en algo más allá de lo normal, que pasa a un mundo surreal que la gente denomina el mundo de Garrido, que es el mundo de los 36 justos de Dios. Exacto, manejas desde el punto de vista de la realidad y combinas la fantasía, pero lo que me parece tan importante, por una parte esa iniciativa, ¿quién te ayudó a hacerlo? Y luego el hecho de que más de 7 millones de descargas implica que esto es un problema mundial, que no está siendo atendido como se debería. Sí, mira, me ayudó YouTube. ¿Tú solito? Yo solo me encargué de buscar cómo se escribió un libro, cuáles eran los pasos, cómo se estructuraba un libro, hasta llegar al punto de que el apoyo se internacionalizó el 27 de diciembre, con la primera campaña que hicieron mis seguidores de descarga y lee Justo del Equilibrio, realizándola por Twitter, Facebook, video chat, para apoyarme porque sabían que era una iniciativa que quería ayudar a las personas. ¿Y por qué esa conexión con quienes padecen el síndrome de Asperger o quienes tienen esa condición? Porque he conocido tantas personas que tienen la condición y no encuentran un empleo, no son tratados debidamente, la sociedad los excluye, no tienen amigos, están solos, y yo creo que es algo injusto que está haciendo la sociedad con las personas que no son tan distintas a nosotros, porque aunque todos los seres humanos somos distintos, hay algo que tenemos en común, que son los derechos. Estos clubes de lectura que incluso se han creado, ¿en qué países del mundo están ubicados y de dónde has recibido mensajes en respaldo? Porque 7 millones de lectores son 7 millones de lectores. Sí. Especialmente en España, donde alberga el libro más de 4 millones de descargas, en Argentina, donde hay casi 2 millones, y en México, que hay 500.000 descargas, son los lugares más emblemáticos del libro, pero hay club de lectura en España, Australia, Nicaragua, Perú, Argentina, México, Colombia y Venezuela. El acoso escolar, ¿cómo cuando uno es víctima de esta situación, cómo te puede marcar? En tu caso, ¿te ha ayudado a apalancarte y a capitalizar más bien esa situación? Pero tal vez muchos niños o adolescentes pues lo sufren hasta en silencio y se ven muy afectados. Mira, el acoso escolar trata de 2 personas, de un agresor y un agredido. El agresor, según mi criterio, es la persona incapaz, que no se cree capaz de lograr nada, y porque él no lo puede hacer, piensa que nadie lo puede lograr. Siempre para llegar al acoso escolar, primero ocurre generalmente un roce entre el agresor y el agredido. El agresor se encarga de hacer de la vida del agredido imposible, o sea, un infierno total. Y el agredido no habla
en mi caso yo no hablaba por miedo, porque yo pensaba que me iban a atacar, iba a ser peor, hasta que llegó el día que yo dije tengo que vencer el miedo. Si yo no venzo el miedo no voy a lograr nada. Si estoy callado o hablo, puede seguir la situación, pero si hablo quizás se arregle, y decidí hablar y fue que solucionó todo en 4º grado. ¿Tuviste apoyo de tus padres, apoyo en la escuela, en el instituto educativo donde te encontrabas? Sí, tuve todo el apoyo en el instituto y de mis padres. Yo estudiaba en el Mario Briceño Lagorri, en Petare. Yo soy una persona que es de abajo, yo me crié en un barrio de Petare llamado Maca, La Amapola, y actualmente vivo en Catia. Con respecto a invitaciones que supongo debes tener desde otros países que quieren que los visites, ¿cómo has podido manejar esto y si se ha logrado ante la escasez de pasaje, divisa, en fin? Porque entiendo que eres muy conocido fuera de Venezuela, no tanto aquí. Sí, he estado haciendo todo lo posible para viajar fuera y dentro de Venezuela, pero por más que lo intento, no lo consigo. Hago el esfuerzo, pero los medios son escasos, actualmente no hay divisas, y trato de hacer el esfuerzo para visitar estos países, especialmente España, donde casi todos los días mis seguidores de España me escriben, vas a venir, ¿qué día vienes? Te estamos esperando. Incluso están hasta pensando en recibirme en el aeropuerto de Madrid. ¿Tú qué estás estudiando? ¿Qué haces actualmente? ¿Y cómo desarrollaste esa vena escritora? Mira, yo estoy estudiando contaduría pública, que es lo que la gente se ríe mucho porque me dice, ¿qué haces tú estudiando contaduría si tienes un don natural para las letras? O sea, algo nato. Y yo les digo, es que yo no sabía que yo era escritor, yo lo vine descubriendo el año pasado, porque cuando, es lo que le digo mucho a las personas, uno no es escritor por una carrera, uno es escritor por la imaginación. La imaginación te transporta y te lleva a un mundo que solo existe en tu mente y tú lo compartes con las personas. En mi caso fue el mundo de los 36 justos, que siempre lo digo en Twitter, si va a haber un segundo justo, que ya está prácticamente listo. Amigos, estamos conversando con David Garrido, autor del libro El Justo, el Equilibrio. Un día David decidió solidarizarse con una gran población, con las personas que son víctimas de una u otra manera un trato despectivo, de maltratos, de acoso, y bueno, ha escrito esta historia, la colgó en internet y tiene más de 7 millones de descargas. Este es David Garrido y comparte con nosotros esta experiencia. ¿Tú te esperabas algo así? Porque imagínate, estamos hablando de algo bastante importante. Nunca me esperé que iba a pasar esto, porque como quería decirte, mira, yo cuando subí el libro en internet tuve 2 opciones, 2 peros con el miedo. El pero si lo subo y tiene éxito, y el pero si lo subo y paso pena. Y yo dije, ¿cuál de los 2 peros se va a dar? Y no lo quería subir, estando ya, había creado la cuenta en la página de descarga, con el archivo colocado, esperando darle a aceptar. Y yo decía, ¿qué hago? Y yo dije, me voy a atrever, voy a vencer el miedo, porque los miedos son como unas murallas que están frente a nosotros y nuestros sueños, y si no tumbamos esa muralla, no vamos a alcanzar nuestros sueños nunca. ¿Tu dirección en Twitter? @el_Emmanuel. Incluso ahí te escriben desde distintas partes, justo el equilibrio se ha identificado con países, o sea, hay toda una red que te apoya. Sí, hay justos en la mayoría de los países que han leído el libro, que según las estadísticas que yo manejo, 187 países en el mundo han leído El Justo, el Equilibrio. En cuanto a toda esta comunidad que son Asperger, ¿qué mensaje compartes con ellos en estos momentos? No somos tan distintos, que es mi campaña, porque ellos y nosotros no somos distintos realmente. Una condición, algo que te haga un poco distinto, no te hace que tú no puedas tener trabajo, derecho a la educación, claro que no. Más bien deberían ayudarte a incluirte, porque ¿de qué sirve que yo te aísle si estoy colocando una barrera entre 2 partes? ¿Cuántos años tienes tú, David? 18 años. Bueno, gracias por estos minutos y que valga este mensaje tan importante. No somos tan distintos, porque eso se aplica a todos los ámbitos de la vida, sobre todo en este caso en el ámbito político, donde las diferencias parecieran que no irreconciliables, y vimos lo que vimos. Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias a ti, Ana. 12 del mediodía, hacemos una pausa, amigos, ya continuamos.